Esperamos en el Dios viviente. Este es un sermón que fue predicado por el reverendo Carlos Haddon Spurgeon en el Tabernáculo Metropolitano, Newington, Londres, el jueves por la noche 5 de agosto de 1875. Esperamos en el Dios viviente. Primera de Timoteo, capítulo 4 y versículo 10. Si estamos inclinados a afligirnos porque todo a nuestro alrededor cambia, encontraremos nuestro consuelo al volvernos a nuestro Dios inmutable. Si lamentamos los males de la mortalidad, será sabio de nuestra parte volvernos a aquel, el único que tiene inmortalidad. Si nuestras alegrías terrenales se marchitan y mueren, es una bendición para nosotros poder ir a la fuente del gozo imperecedero y allí beber grandes tragos de dicha que nos harán olvidar nuestra miseria. Sin más preámbulos, les pido que me sigan, mientras primero de una manera sencilla hablo sobre la gran verdad de la existencia del Dios viviente y luego, en segundo lugar, mientras saco inferencias prácticas de esa existencia, antes de concluir mi discurso, tendré una pregunta que hacerles. Primero, por un momento, pensemos en la gran verdad de la existencia del Dios viviente. Pablo le escribió a Timoteo: por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente. Con esta expresión, quiso decir en primer lugar que Dios existe verdaderamente, y no es como los dioses muertos de los paganos, que no son dioses en absoluto, que de hecho no tienen existencia como dioses. Grandes multitudes se han postrado ante imágenes de madera o piedra o marfil o oro, pero de todas ellas se podría decir con verdad: tienen ojos mas no ven, orejas tienen mas no oyen, tienen narices mas no huelen, manos tienen mas no palpan, tienen pies mas no andan, no hablan con su garganta. Es una señal segura de que el entendimiento de un hombre está muerto cuando puede adorar a un Dios muerto. Pero ustedes y yo, amados, esperamos en el Dios viviente. Él es el Dios que hizo los cielos y la tierra y todo lo que hay en ellos. Él es el Dios que sostiene todo el universo por el poder de sus brazos todopoderosos. Él es el Dios que gobierna y rige sobre la naturaleza, la providencia y la gracia. Él es el Dios verdadero, el único Dios real, ningún Dios de ensueño, ningún fantasma o mito conjurado por la imaginación, sino un Dios real, el único Dios vivo y verdadero, que podamos adorarlo entonces con verdadera adoración y con sincera reverencia de corazón. Qué bendición es para nosotros poder adorar al Dios verdadero. Podríamos haber sido abandonados como lo fueron nuestros antepasados remotos, a buscar a Dios por si acaso pudiéramos encontrarlo, o adorar a dioses que no son dioses y perdernos en los laberintos de la superstición, incapaces de encontrar al Altísimo. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo, y por lo tanto esperamos en el Dios viviente, el Dios real. Un segundo significado de esta expresión, no tengo duda, reside en el hecho de la autoexistencia e independencia de Dios. Esperamos en el Dios viviente, que es viviente en un sentido muy enfático. Ustedes y yo estamos vivos, pero nuestra existencia depende enteramente de la voluntad de Dios. Aunque Él nos ha dado espíritus inmortales, esa inmortalidad solo nos llega por razón del decreto divino. Y la gloriosa inmortalidad de los creyentes les llega en virtud de su unión vital con su cabeza siempre viva, su Señor y Salvador Jesucristo. No tenemos una inmortalidad independiente, no es inherente a nosotros y debe ser sostenida por continuas emanaciones del poder divino.
Es un fuego que no podría mantener su propio resplandor. Debe ser alimentado o se apagaría. Pero Dios es autoexistente, el gran yo soy, y si todas sus criaturas dejaran de existir, Él seguiría siendo tan completamente Dios sin ellas como con ellas. Él no se sienta en un trono precario ni pide permiso para existir. El suyo es un fuego que arde sin combustible, un sol que esparce luz sin disminuir. Dios es independiente, autoexistente, el único ser realmente viviente en todo el universo en el sentido más pleno y enfático de la palabra viviente. Qué alegría es adorar a un Dios así, porque nada puede disminuir su vida, su fuerza, su poder. Si sus atrios se sostienen no por el tributo de los hombres, sino por su propia riqueza, si su estado soberano se mantiene, no por el poder de los ejércitos, ni por su propia omnipotencia, y si Él mismo es todopoderoso y autosuficiente, no porque reúna todas las cosas en sí mismo, sino porque todas las cosas provienen de Él y todas están en Él, en su germen y semilla. ¿No es Él un Dios a quien todos deberíamos adorar? En quien, al adorar, podemos confiar con gozo, y descansando en quien podemos estar perfectamente en paz. Porque no puede fallarnos, ni puede fallarse a sí mismo en ningún aspecto o grado. Un tercer significado de la expresión viviente en la declaración de Pablo: esperamos en el Dios viviente. No dudo que se encuentre en el hecho de la existencia de Dios a través de toda la eternidad. Hubo un tiempo en el que ustedes y yo, que ahora estamos vivos, no lo estábamos. Y habrá un tiempo en el que, en lo que respecta a este mundo, seremos contados entre los muertos. Pero nunca hubo un periodo en el que Dios no viviera. Él siempre fue y siempre es y siempre será el Dios viviente. Dejen que sus pensamientos vuelen a la eternidad si pueden, porque fíjense, en todas nuestras ideas sobre la eternidad son muy superficiales y someras. No podemos formarnos ninguna noción clara de lo que significa eternidad, y el mero hecho de que hablemos de una eternidad pasada demuestra que tenemos que reducirla a nuestra comprensión finita y usar las palabras inexactas para expresar nuestras ideas imperfectas e incorrectas. Pero mucho tiempo atrás, cuando el sol, la luna y las estrellas y todo el universo dormían en la mente de Dios, como un bosque duerme dentro de la copa de una bellota, incluso entonces Dios era el Dios viviente. Antes de que el primer rayo de luz hubiera irrumpido en las tinieblas primigenias, sí, antes de que hubiera oscuridad alguna, antes de que nada fuera creado, Dios era el Dios viviente y era tan grande y tan glorioso como lo es ahora. Si un ángel que cantara sus alabanzas o un ser humano que lo mirara con santa reverencia o con el arrepentimiento lleno de lágrimas, aún así, independiente de todos ellos, Él era el Dios viviente. Qué bendiciones para nosotros que haya sido así. Nunca hubo un periodo en el que Satanás pudiera conspirar y planear contra nosotros, sin que Dios hubiera existido eternamente antes que Él. Ese espíritu maligno no es más que el infante de un día comparado con Dios, el eterno de todos los siglos, el Padre eterno que siempre fue capaz de anticipar todo lo que posiblemente podría ocurrir, conociendo de antemano todo lo que podría ser perjudicial para nosotros, contrarrestando cada mina del archienemigo y frustrando toda la astucia de la serpiente antigua de tal manera que al final añadiera aún más a su propia gloria. Y así como Él fue el Dios viviente en el pasado, así Él es el Dios viviente en el presente y está tan verdaderamente vivo como lo estaba hace 10.000 millones de años, por hablar de la eternidad a la manera de los hombres. El Dr. Watts acertó cuando cantó: Él llena su propio ahora eterno y ve pasar nuestras edades. Las épocas y los años son pasado, presente o futuro para nosotros, pero para Él todos son presentes. Cuando un hombre mira un mapa, puede cubrir todo un país con su mano, pero un viajero tiene que recorrer muchas millas fatigosas antes de poder cruzar ese país de un extremo a otro. Sin embargo,
En el mapa su mano lo cubre todo y toda la eternidad está bajo la mano de Dios, como ese país en el mapa cubierto por una mano humana. Dios es el Dios viviente, ahora tanto como siempre lo fue, tan poderoso, tan sabio, tan amoroso, tan tierno, tan fuerte como siempre lo fue, bendito sea su santo nombre. Y así será a lo largo de todo el futuro. No podemos decir todo lo que aún sucederá en este mundo, pero una cosa sabemos: Dios siempre será el Dios viviente. Es probable que naciones poderosas sean completamente destruidas y que haya desastres terribles más allá de todo lo que se haya experimentado hasta ahora. Sabemos que la presente dispensación pasará por completo y que los montes se moverán y los collados temblarán. Pero este hecho es seguro: aquel que ha sido la morada de su pueblo en todas las generaciones, será la morada de su pueblo en todas las generaciones venideras. Nunca habrá un toque de campanas fúnebres para decirnos que nuestro gran Señor ha muerto. No habrá necesidad de llanto entre los espíritus benditos de arriba, porque aquel que fue su creador, protector, preservador y amigo ya ha dejado de ser. Porque Él siempre será el Dios viviente. Por lo tanto, debido a su existencia eterna, Él es muy digno de llevar este título, sí, y de monopolizarlo, porque le pertenece solo a Él. Gran Dios, cuán infinito eres. Qué gusanos tan indignos somos. Que toda la raza de criaturas se postre y te rinda su alabanza. Tu trono ha permanecido por edades eternas. Antes de que los mares o las estrellas fueran hechos, tú eres el Dios que vive para siempre. Aun si todas las necesidades estuvieran muertas, la eternidad con todos sus años se presenta ante tu vista. Para ti no hay nada que parezca viejo. Gran Dios, no hay nada nuevo. En cuanto el cuarto significado del texto me parece ser este: a Dios se le llama el Dios viviente porque siempre Él es el mismo real y verdaderamente Dios en la plena capacidad de su ser. A veces decimos de un hombre que está muy vivo, en otras ocasiones no parece estar completamente avivado. Tiene vida hasta que cierto punto, pero no en su plenitud. Decimos del hombre más adelante que está muerto, no que haya dejado de existir, porque el hombre no dejará de existir más de lo que Dios mismo dejará de existir, sino que hablamos de él como muerto porque su cuerpo, que es parte de su ser, yace corrompiéndose en la tumba. Pero Dios es todo vida y solo vida. Ninguna porción de él debe usar lenguaje humano, aunque las palabras que estoy usando son inexactas, como siempre deben serlo nuestras palabras cuando hablamos de Dios. Ninguna facultad, ningún poder, ningún atributo de Dios puede ser golpeado por parálisis alguna, o puede en ningún grado o en la más mínima medida estar sujeto a fallo alguno que sea mínimamente parecido a la muerte. Dios está completamente vivo y es totalmente vida y nada más que vida. La sabiduría de Dios es siempre infalible. Su poder es siempre omnipotente. Su energía es eficaz en todo momento para todo lo que requiera su atención. Nunca pueden llegar a un momento en el que se vea doblegado por la edad, o fatigado por el trabajo, o afectado por el sufrimiento. El Dios viviente es el Dios completo, o como los seres santos en el cielo lo llaman y significa lo mismo: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Él es el Dios completo. Todo lo que significa la palabra Dios, si no lo sabemos, ni sabremos jamás todo lo que significa, es demasiado vasto para ser concebido por alguien que no sea Dios mismo. Pero sea lo que sea, eso es lo que Dios siempre es en su plena medida. Nunca ha disminuido en grado alguno por lo que llamamos muerte. Él es para siempre el Dios viviente. Me gusta pensar en esta verdad porque Dios mismo habla de ella una y otra vez. El Señor le dijo a Moisés en el desierto: ¿acaso se ha cortado la mano de Jehová? En la profecía de Isaías leemos: así dice el Señor: ¿acaso se ha cortado mi mano para no redimir? ¿No hay en mi poder para librar?
Y un poco más adelante este profeta fue inspirado a escribir: He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar. Y hoy Él es tan poderoso como lo fue en aquellos días gloriosos, cuando, en la vanguardia del ejército de Israel, condujo a su pueblo a salvo a través de las profundidades del Mar Rojo y lo libró para siempre de la férrea esclavitud del faraón. Sí, bendito sea su santo nombre. Él sigue siendo el Dios viviente, tan lleno de vida y poder como siempre lo estuvo. Otro significado de esta expresión es que Dios es activo y enérgico, y no un mero hombre. Hay muchísimas personas que están dispuestas a creer en un Dios de cierto tipo, pero apenas sé cómo describir a su Dios. No sean ateos, se horrorizarían si los llamáramos por ese nombre, pero su noción es que todo lo que está regulado por lo que ellos llaman las leyes de la naturaleza, si les preguntan qué es la naturaleza, les dan algunas respuestas curiosas. Un hombre dice: yo no voy a sus lugares de adoración para sentarme allí y escucharlos hablar sobre Dios. Me gusta pasear y adorar a la naturaleza. Si es en Londres donde un hombre habla así, me gustaría preguntarle qué llama naturaleza. ¿Se refiere a estas millas de paredes de ladrillo y los oscuros callejones detrás de ellas? Si se refiere a eso, no me gustaría adorar a su naturaleza. ¿O se refiere a la hierba en los prados y las flores del campo? Si es así, apenas creo que me gustaría adorar lo que come el ganado. Parece una degradación para un hombre rebajarse tanto, pero dirán y harán cualquier cosa para deshacerse de la idea del Dios vivo y verdadero. Naturaleza, providencia y demás son las expresiones que usan como si Dios no entrara en sus cálculos, o como si Él hubiera abandonado el negocio y dejado que todo el asunto marchara por sí solo. No me gustaría ser hijo de un padre que, desde el momento en que nací, me hiciera lavar y vestir por maquinaria, que tuviera una cuna lista para ser mecida por maquinaria y me alimentara por maquinaria, que todo el tiempo que estuve bajo su techo, y que había alguna fuerza misteriosa en alguna parte, pero nunca lo vi a él ni a ella. Y nunca supe nada sobre su personalidad. Ese es el tipo de fuerza muerta que muchos hombres llaman Dios. Pero nuestro Dios, en quien esperamos, es un Dios con un corazón grande, cálido y amoroso. Él es un Dios que piensa, un Dios activo, un Dios que obra, un Dios personal que entra en medio de este mundo y no lo deja andar por su cuenta. Aunque Él es un forastero en el mundo, así como su pueblo también son extranjeros y peregrinos a causa de la rebelión que los hombres han hecho contra su Señor y soberano, aún sigue siendo su mundo y Él sigue estando en él. Me gustaría pensar en el Dios viviente, estando en este mundo que Él creó, porque ahora cuando miro la prímula o el narciso, sé que es Dios quien pinta estas flores de la primavera con tanta delicadeza. Cuando recojo el geranio o las fucsias, sé que es el pincel de Dios que ha estado trabajando, y me encanta mirar la flor y sentir que estoy cerca de Dios, tal como me sentiría si fuera al estudio de un amigo y viera allí algunos de sus bocetos y pinturas. Sé que Él ha estado allí y que ninguna otra mano que no sea la suya podría pintar ese cuadro también. Y de la misma manera sé que ninguna otra mano que no sea la de mi Dios podría pintar estos cuadros de la naturaleza con tanta belleza. Así soy llevado muy cerca del Dios viviente. Oh, queridos hermanos y hermanas, es una gran alegría para mí recordar que Dios no es una mera fuerza muerta, algo abstracto que da energía al mundo, o que le dio energía hace siglos, sino que ahora se ha ido y ha dejado que las viejas energías funcionen hasta agotarse. Oh, no. Creo que el Señor Dios todavía se pasea entre los árboles de este jardín, que el Señor Dios, como un pastor, todavía vigila a sus ovejas, que el Señor Dios todavía nos habla en el trueno, nos sonríe en la luz del sol, derrama sus bendiciones en el rocío y la lluvia, que Él nos da los campos fructíferos de la cosecha y los días dorados en que las gavillas pueden ser recogidas en el granero. Sí, y que Él está obrando por nosotros con igual fidelidad en los meses de invierno, endulzando los terrones mediante los vientos y la helada, y preparando así la tierra para que produzca alimento para el hombre
y hierba para el ganado. Nos deleita pensar que en todas estas formas Dios sigue siendo el Dios viviente. Y una vez más, Dios es el Dios viviente en el sentido de que Él es la fuente de la vida, el dador de la vida y el sustentador de la vida. Nosotros somos criaturas vivientes, pero Él es el creador viviente. Nosotros somos seres vivos y dependientes, pero Él es el Dios viviente del cual todos dependemos. Él nos llamó a la existencia de la nada y podría devolvernos a la nada si así lo quisiera. Somos las criaturas de su voluntad, viviendo en sus propiedades como inquilinos que pueden en cualquier momento ser desalojados a su antojo, recibiendo el mismo aliento que está en nuestras narices a su absoluta discreción. Pero Dios es la vida misma, y después de todos los arroyos que han fluido de Él hacia sus criaturas, hay tanta vida en Él como al principio, y cuando Él dice, convertíos hijos de los hombres y volvemos a Él, Él no tendrá más vida de la que tiene ahora, sino que será como siempre ha sido, el Dios viviente. Que descuiden tu gloria, Señor, aquellos que nunca conocieron tu gracia, pero nuestros fuertes cantos registrarán siempre las maravillas de tu alabanza. Fue Él, y adoraremos a su nombre, quien nos informó y quien nos formó con una palabra. Él es quien restaura nuestro cuerpo arruinado. La salvación pertenece al Señor. Ahora, en estas 6 maneras he resaltado solo un pensamiento, el cual quiero grabar en sus mentes porque ha sido un pensamiento tan dulce para mí, en mi imaginación. He mirado a todos los que conozco en la tierra y he dicho de todos ellos, son criaturas moribundas. Esto siempre es cierto, pero a menudo se olvida, sin embargo, cuando se llevan a alguien que nos ha sido muy preciado, comenzamos a darnos cuenta de esta verdad. A pesar en este asunto me parece ver pasar una procesión ante mí. Puedo recordar a muchos de los que han pasado a mi lado. Han pasado mientras yo he permanecido aquí y nunca más los volveré a ver aquí. Un largo desfile de los siervos de mi maestro, algunos de ellos llevando en alto su estandarte y otros marchando con sus espadas desenvainadas por temor en la noche. Algunos de ellos eran personas débiles y frágiles que debían ser custodiadas a ambos lados por robustos campeones. Y ahora lo de ustedes que está delante de mí mientras hablo, también está pasando y hay más que vienen en camino, pero solo vienen para irse. Hace un momento dije que estaba observando esta procesión, pero fue un error porque yo estoy en la procesión y sigo adelante con los demás. Qué sombras somos todos, qué cosas tan fugaces, qué neblinas, qué pinturas en una nube. Apenas podemos decir que vivimos porque en el momento en que comenzamos a vivir, en ese momento comenzaremos a morir y cada latido del pulso que contamos solo nos deja un número menos. Esta tierra no es la tierra de los vivientes, este mundo es un mundo moribundo. El mundo de los vivientes está más allá del frío río de la muerte. Aquí hay innumerables tumbas. ¿Qué parte del globo hay que no haya sido alguna vez un cementerio? Cada partícula de polvo que el viento les arroja a la cara en la calle puede haber formado alguna vez parte de un ser vivo. Oh muerte, tú reinas sobre todo. No lo haces porque hay alguien que reina incluso sobre ti, oh muerte. No puedes tener ningún poder sobre el Dios viviente. Tú eres su sierva, a la que se le permite llevar a cabo su propósito, porque es a través de la muerte que pasamos a la vida. Por la muerte de nuestro Señor Redentor hemos sido redimidos de la destrucción, y por lo tanto podemos apartarnos de todo lo que tenga aspecto de muerte y cambio, y volvernos a aquel que es siempre el mismo y cuyos años no tienen fin, el Eterno en quien esperamos. Así, he expuesto lo mejor que he podido la gran verdad de la existencia del Dios viviente. Ahora, en segundo lugar, saquemos algunas inferencias prácticas de esta gran verdad. Y la primera inferencia es esta. En una inferencia de asombro reverencial y santo temblor, qué gran Dios es aquel a quien hemos profesado adorar. Cuando un pobre pagano se inclina ante su Dios de madera, no me sorprendería que el poco sentido común que tiene le hiciera aborrecerse y burlarse de sí mismo. Pero nos hemos reunido aquí para adorar al Dios viviente. Moisés nos dice en el capítulo 5 de Deuteronomio, versículo 26,
que los israelitas dijeron cuando se les dio la ley de Dios, porque ¿qué es toda carne para que oiga la voz del Dios viviente que habla de en medio del fuego, como nosotros la oímos, y viva? Con razón podría estar allí temblando porque el Dios viviente había descendido y tocado los montes de modo que humeaban como grandes altares de incienso. Este es el Dios a quien adoramos. Lejos de nosotros toda frivolidad, pensamientos vanos, desaparezcan. Ante el Dios viviente deberíamos postrarnos en el mismo polvo. Oh, ustedes que profesan servir al Señor, asegúrense de servirle fielmente porque Él es al Dios viviente a quien sirven. El Dios que no debe ser burlado con un servicio hipócrita. Oh, ustedes que saben que no están reconciliados con Él, recuerden que es con el Dios viviente con quien no están reconciliados. Y recuerden esa solemne y verdadera declaración. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, y esa otra, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Así que digo que nuestra primera inferencia debería ser la de asombro reverencial y santo temblor. La siguiente debería ser para el pueblo de Dios una inferencia de santo valor. ¿Estamos del lado del Señor? Entonces, hermanos y hermanas, nunca temamos, porque estamos del lado del Dios viviente. ¿Quién puede desafiarlo con éxito? ¿Quién se atreve a arrojarle el guante de la batalla? ¿Recuerdan lo que el joven David le dijo a Saúl con respecto a Goliat de Gat? Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado el ejército del Dios viviente. Fue dicho de manera grandiosa como si hubiera dicho, este grandulón es solo el siervo de un Dios muerto, y él y su Dios pueden salir contra mí. Y yo, pequeño como soy, sí, menos que nada en mí mismo, iré a él en el nombre del Dios viviente y traeré su cabeza como trofeo de victoria. Que a ningún hombre le falle el corazón a causa de él. Así que ahora, si el Goliat más grande que jamás haya vivido en Roma o en cualquier otro lugar saliera a acecharnos, digamos, ¿quién es él para que desafíe a los ejércitos del Dios viviente? Si el Dios de Israel no estuviera vivo ahora, todo habría terminado con la causa de la verdad y la justicia. Pero podemos decir como lo hizo David en otra ocasión, viva Jehová y bendita sea mi roca. Mientras Él viva podemos decir con valentía, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Esta también debería ser nuestra gran seguridad en tiempos de peligro. Me gustaría recordar ese incidente en la vida de Ezequías, cuando tomó esa abominable carta a Siria y la extendió delante de Jehová. ¿Alguna vez le llevan sus cartas al Señor, hermanos y hermanas? Esa es la mejor cosa del mundo para hacer con ellas cuando son malas. Ezequías extendió su carta delante del Señor y dijo, inclina, oh Jehová, tu oído y oye, abre, oh Jehová, tus ojos, y mira y oye las palabras de Sennacherib, que ha enviado a blasfemar al Dios viviente. Ese era el punto y el rey estaba bastante seguro de que Sennacherib sería derrocado porque había desafiado al Dios viviente. Si Dios hubiera sido un Dios muerto, Sennacherib podría haber hecho con él lo que hizo con otros dioses ídolos. Él preguntó, ¿acaso libraron sus dioses a las naciones que mis padres destruyeron? ¿No se dio cuenta de que todos fueron hechos pedazos porque eran meros ídolos? Pero esta vez estaba desafiando al Dios viviente. Sí, hermanos y hermanas, el Dios viviente está de su lado. Ningún arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Si ustedes, amados, están caminando delante del Dios viviente, con toda sinceridad, incluso si Sennacherib con un ejército poderoso viniera contra ustedes, el Señor su Dios enviaría a su santo ángel y heriría a sus enemigos, y ustedes seguramente serían librados. No tengan ninguna duda ni temor si su Dios es el Dios viviente. Y esta verdad de Dios, hermanos y hermanas, debería hacernos siempre no tener miedo de los hombres, porque al fin y al cabo, ¿qué son los hombres? Recuerden lo que el Señor le dijo a su siervo, el profeta Isaías. ¿Quién eres tú para que tengas temor del hombre que es mortal? El hombre más poderoso y más cruel que jamás se atreva a amenazarlos es solo un hombre mortal y el Señor Jesús le dice,
No temas a los que matan el cuerpo, y después nada más pueden hacer. Herodes pronto es comido por los gusanos. Los monarcas perseguidores pronto desaparecen cuando Dios los condena. Por lo tanto, mientras el Dios viviente sea su Dios, nunca le tengan miedo a un hombre mortal. Témanle a él, santos suyos, y entonces no tendrán nada más que temer. Otra diferencia de esta verdad es esta: debería brindarnos alivio en tiempos de duelo. El dolor es natural en nosotros, pero llevar el dolor al extremo es incorrecto. He oído de una buena mujer que había perdido a su esposo y que continuó lamentándose por su pérdida durante mucho tiempo. Su hijito la vio llorar día tras día y finalmente, tirándole del vestido, le dijo: «Madre, Dios está muerto». «No, querido», dijo ella, «pero tu padre sí». Pero esa pregunta la hizo detener su dolor, como bien podría hacerlo, porque si Dios no está muerto, nuestro mejor amigo todavía vive. Así que seamos de buen ánimo. Si la gente tuviera que venir aquí y decir: «Esa buena mujer a quien Dios bendijo tan grandemente en la obra de la iglesia está muerta, y ese querido hermano a quien todos amábamos está muerto, y el pastor también está muerto», ¿quién podría evitar entristecerse? Pero incluso entonces seguiría siendo cierto que el Señor vive. Vuelvan siempre a ese gran hecho: el Señor vive. Tendremos que poner a nuestros seres amados en la tumba, pero el Señor vive. Bendito sea su nombre, y mientras Dios viva, nunca debemos preguntar qué haremos. Es cierto que no haremos mucho, pero Dios sí lo hará. Nunca debemos decir: «Oh, hay un vacío tan grande que no se puede llenar». Dios está vivo y Él puede llenarlo, así que no deben ceder al abatimiento o la desesperación. Podemos afligirnos porque hasta Jesús lloró, pero nunca desconfiemos del Señor, porque tan seguramente como Él se lleva a un trabajador, Él sabe cómo levantar a otro, y así el Señor les quitara a su esposo, Él mismo será su esposo. Si Él permitiera que queden huérfanos, Él será su padre. Y si les dejara sin hijos, buena mujer, Él le dirá: «¿No te soy mejor que 10 hijos?» El pueblo puede llenar cada vacío. Él puede llenar cada vacío y hacer que su alma rebose de suprema satisfacción. He aquí yo estoy con ustedes, dice el Señor. Mi iglesia permanecerá segura, porque nunca abandonaré a los míos cuyas almas en mí confían. A través de cada escena de vida y muerte, esta promesa es nuestra confianza, y esta será la canción de nuestros hijos cuando estemos fríos en el polvo. Esta verdad también debería evitar que nos lamentemos demasiado por nuestras pérdidas y contratiempos en los negocios. Ha tenido una gran pérdida hoy, amigo, y su rostro se ve muy decaído por ello. ¿O se han enterado de que alguien que era el medio para traerle muchos negocios se ha mudado o ha muerto? Bueno, el Señor vive. Esperen en el Dios viviente. Ha habido momentos en los pequeños negocios que he tenido que hacer para el Señor en conexión con el orfanato y la universidad, cuando los fondos han sido muy escasos y a veces nos hemos quedado sin nada. He raspado el fondo del barril de harina muchas veces. He tenido que exprimir la vasija para sacar una gota más de aceite de ella. Pero hemos confiado en el Dios viviente, y hasta ahora siempre lo hemos encontrado digno de ser confiado. Y creemos que siempre lo haremos. Ha habido fracasos y errores de nuestra parte y de parte de nuestros amigos, pero nunca ninguno por parte de Dios. Todos debemos dar ese testimonio, por lo tanto, confiemos todos en el Dios viviente, y si un mal viento sopla sobre nosotros, creamos de una forma u otra nos traerá algo bueno. Y si sube una marea agitada, creamos que de una forma u otra nos arrastrará más cerca de nuestro puerto deseado. Una vez más, esperamos en el Dios viviente, y esto nos da el consuelo más rico con respecto a nuestros amigos cristianos fallecidos, puesto que el Señor vive y Él es su Dios, ellos no están muertos. Recuerdan el argumento de Cristo con los saduceos: era este: Dios ha dicho: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Así que los santos muertos no están realmente muertos. Siempre que surge un nuevo error, generalmente engendra otro, porque los errores son muy prolíficos. Algunas personas comenzaron la noción de que el alma del hombre no es inmortal, que el alma de los malvados moriría.
Estaba bastante seguro de que cuando llegaran hasta ese error, irían aún más lejos y por lo tanto la siguiente noción fue que cada parte de nosotros morirá cuando muramos, que no hay un alma que sea inmortal, o que no hay alma en absoluto y que los muertos justos están todos en sus tumbas, almas y cuerpos y todo. Esa es la hermosa noción materialista de que, después de haber recibido el cristianismo, se espera que asimilemos. Pero no somos tan idiotas. No importa lo que piensen de nosotros. Nunca creeremos que todos nuestros queridos amigos que según las Escrituras han estado con Jesús todos estos años en realidad nunca han estado con Jesús. De hecho, no existen en absoluto, excepto lo que se pueda encontrar de ellos en sus ataúdes o tumbas. ¿Cómo podría ser eso si Dios era su Dios y si las palabras de Cristo son verdaderas? Dios no es Dios de muertos sino de vivos. Están vivos, hermanos y hermanas, tan vivos como lo estaban aquí, con la excepción de esta parte mortal que han dejado atrás para ser preparada para la inmortalidad, como escribió verdaderamente el Dr. Watts. La corrupción, la tierra y los gusanos solo refinarán esta carne hasta que mi espíritu triunfante venga para ponérsela de nuevo. Bajamos a nuestras tumbas como Esther fue a su baño de especias para ser preparados para el abrazo del gran rey, y en la mañana de la resurrección este pobre cuerpo nuestro, todo hermoso y lustroso, se reunirá con nuestro espíritu glorificado y contemplaremos el rostro del Rey en su belleza y estaremos con Él por los siglos de los siglos. Dios no es Dios de muertos, y por lo tanto aquellos de quienes Él es el Dios nunca morirán. La inferencia es clara y contundente. Crean en ella, aférrense a ella y reconcíliense en ella porque los consolará saber que, como Él es su Dios, ustedes nunca morirán. Dios no es Dios de muertos. Entonces bendito sea su santo nombre. No estoy muerto, aunque una vez estuve muerto porque Él me ha vivificado a la vida. Y nunca más estaré muerto porque Jesús les dijo, porque yo vivo, ustedes también vivirán. Él es el Dios viviente, no es el Padre de almas muertas, sino que tiene una hueste innumerable de hijos vivos para que sean sus herederos y habiten con Él para siempre. Alguna vez notaron ese otro lado y entonces dijo, en esto conocerán que el Dios viviente está en medio de ustedes y que Él echará de delante de ustedes el cananeo, al eteo, al ebeo, al fereceo, al gergeseo, al amorreo y al jebuseo. Los gozosos triunfos de los creyentes en la muerte cuando cruzan metafóricamente el Jordán son pruebas para nosotros de que Dios está con su pueblo, que expulsará a todos nuestros enemigos delante de nosotros y nos dará una entrada triunfal en la tierra prometida de arriba. Gloria sea el nombre del Dios viviente para siempre. Ahora, en tercero y último lugar, termino con la pregunta que dije que podría ser. ¿Es esta? ¿Es el Dios viviente su Dios? Si es así, entonces recuerden cuán cerca de Él está, cuán cerca está de Él de ustedes. Porque Pablo nos dice en 2 de Corintios capítulo 6 y versículo 16, ustedes son el templo del Dios viviente. No me detendré en esa oración, aunque me siento tentado a hacerlo. Pero qué cosa tan maravillosa es que el Dios viviente esté dispuesto a habitar dentro de nuestros cuerpos. Oh, mantengámonos estos cuerpos puros y asegurémonos de nunca caer bajo esa terrible maldición. Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios la destruirá a él, pero que nuestro cuerpo, alma y espíritu sean preservados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y queridos hermanos y hermanas, si el Dios viviente es realmente nuestro, tengamos sed de Él. Digamos como lo hizo el escritor del Salmo 42, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Él es el Dios viviente, aunque tengan sed de Él y sigan teniendo sed de Él, y no se contentan con tratar de vivir sin Él, porque vivir sin el Dios viviente es tener muerte en vida y no vivir verdaderamente en absoluto. Piensen, hijos de Dios, el Dios viviente habita dentro de ustedes, busquen darse cuenta de su presencia y anhelen y suspiren por darse cuenta de ella cada vez más. ¿Alguno de ustedes se ve obligado a responder a mi pregunta con la verdad diciendo,
No, el Dios viviente no es mío. Entonces debo repetirles estos dos textos que cité antes en mi sermón. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Ese último texto a menudo se ha estropeado al citarlo mal. Muchas veces lo he escuchado citado. Dios fuera de Cristo es fuego consumidor. Este no es el texto en absoluto. Es nuestro Dios, el Dios del cristiano. Dios en Cristo es un fuego consumidor, y si Él es un fuego consumidor para su propio pueblo, ¿qué será para los impíos? Esa es una pregunta maravillosa que se hace en Isaías 33:14. ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? Y la respuesta es: nadie puede excepto el que camina en justicia y habla lo recto. Y así sucesivamente, el profeta pasa a describir al hombre que ha sido renovado por la gracia, porque él es el único hombre que pueda vivir en las llamas eternas de la majestad y pureza divinas. Él puede vivir aquí porque el fuego consumidor solo quemará todo en él que no se parezca a Dios. Pero la nueva vida que está en el cristiano, la gracia que el Espíritu Santo pone en nosotros, soportará el fuego. Todo lo que atañe al hombre y a la obra del hombre debe ser probado por el fuego, y si Dios ha edificado en nosotros el oro, la plata y las piedras preciosas de su gracia, y si hemos edificado sobre ellos la obra de nuestra vida, tanto nosotros como nuestra obra soportaremos la prueba del fuego. Pero pecador, usted también tendrá que pasar por ese fuego, y viendo que no hay nada en usted más que la madera, el heno y la hojarasca, del yo y del pecado, nada en usted más que lo que es asqueroso y desagradable para Dios, profano, injusto o farisaico, quien en realidad es injusto, el fuego lo consumirá. Toda su gloria, su paz, su felicidad, todo lo que hace que la vida sea vida les será quitado, y no quedará para ustedes más que la existencia. Y esta es la descripción de esa existencia. E irán estos al castigo eterno, o que el Señor, que es el único que puede darles vida, se las dé ahora. Porque si no, no quedará más que una muerte eterna para hacer su porción. De eso que ahora sean librados por su infinita misericordia, a confiar en el Señor Jesucristo. Amén. Esperamos en el Dios viviente. Este es un sermón predicado por Carlos Spurgeon en el Tabernáculo Metropolitano, Newington, Londres, el jueves por la noche, 5 de agosto de 1875. Esperamos en el Dios viviente. Primera de Timoteo, capítulo 4 y versículo 10.